Es jueves de estudio, amén. ¿Cuántos vienen con ganas de escuchar el estudio de esta noche? La palabra de Dios es hermosa y cuando la vamos siguiendo, cuando vamos aprendiendo, saben que son manjares, es un manjar la palabra de Dios. Y saben que yo les decía, este libro, ¿en qué libro estamos? Dijimos, en el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 3, preparen su Biblia, ábranlo ahí en el capítulo 3. Y yo les decía, y de hecho es conocido que este libro de Romanos es un libro muy con mucha sabiduría. Amén. Que si aprendemos de él, hermanos, vamos a estar bien firmes en Dios. Así es que vamos a seguir aprendiendo del libro de Romanos. Hablan en el capítulo 3. Y bueno, hoy vamos a continuamos. Bueno, pues vamos a continuar. Miren, gracias hermano Iván, por ahí nos puso los 10 mandamientos, la ley de Dios. Vamos a recordar qué es lo que vimos la otra semana. Y para los que no vinieron, para que vean qué es de lo que estábamos hablando la otra semana. Vamos a continuar con este capítulo 3. Se llamaba, el otro capítulo 2, por ahí se llamaba, una parte de ese capítulo se llamaba Los judíos y la ley, ¿verdad? Amén, ¿se acuerdan del capítulo 2? Dios le dio la ley ¿a quién? A los judíos, ¿eh? A los hijos de Israel. Él les dio la ley. ¿Se acuerdan de esos 10 mandamientos? Esa es la ley, es parte de la ley. Y después de esos 10 mandamientos, esos 10 mandamientos encierran mucha enseñanza, mucha sabiduría. Pero después de esos 10 mandamientos hubieron más mandamientos que Dios dio al pueblo, ¿sí? Y se llegaron a acumular casi 613 mandamientos. Fueron muchos mandamientos. Pero los más importantes se centraron ahí en los 10 mandamientos. Y la otra semana veíamos dentro del capítulo 2 eso que se centraba en la ley. Vamos a recordemos, los judíos vivían bajo la ley y bajo la ley nadie podía alcanzar la salvación. Amén. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ahorita vamos a tocar algunos puntos para que sepamos por qué no podían cumplir la ley, por qué no la estaban cumpliendo, por qué se estaban perdiendo los judíos. Y todo mundo, todo ser humano que no podía obedecer las leyes, se estaban perdiendo, sus almas se estaban perdiendo. Amén. La ley, les digo, 10 grandes mandamientos más 603 mandamientos más que casi hicieron imposible cumplir la ley. Amén. Santiago capítulo 2, si quieren apuntarlo, buscarlo, tengan listas sus plumas porque vamos rápido. Es un capítulo que lo tenemos que ir viendo rápido. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo o de toda la ley. Amén. En otras versiones dice, el que falle un punto de la ley, sea maldito. Amén. ¡Wow! Entonces, había que guardar toda la ley. Y si tú fallabas una, de los 613 puntos de la ley, fallabas una, era nulo, estabas perdido. Amén. Entonces era difícil, pero tenemos algo hermoso, que solamente Jesús vino y cumplió toda la ley. Amén. Y por eso se convirtió en nuestro Salvador. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Amén. Entonces, por medio ahora de Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Él vino y la cumplió. El capítulo 2, termina diciendo, es mejor ser judío en lo interior. Amén. ¿Se acuerdan? Que en lo exterior. Porque el judío en lo exterior tenía muchas leyes, todo, pero ¿cómo estaban por dentro? Vacíos. Jesús, como les decía, ¿son qué? Son sepulcros blanqueados. Y saben que a veces pasa a veces con nosotros los cristianos. Por eso les digo que es muy importante este libro y la palabra del Señor. A veces con nosotros los cristianos, no todos, claro, menos los de esta iglesia, los de allá de la otra iglesia de la esquinita, ¿sí? Eso sí. Decimos, soy cristiano y andamos por fuera, levantándonos el cuello, diciendo que somos cristianos. Por fuera nos vemos como cristianos, pero por dentro seremos verdaderamente cristianos. Amén. Tenemos que serlo. Para ganar la salvación delante de Dios tenemos que ser buenos cristianos. No nada más en el exterior, sino en ¿dónde? En el interior también.
Amén. Entonces, les digo, este capítulo 2 terminó diciendo: es mejor ser judío en lo interior que en lo exterior. Y luego dice: y la circuncisión es mejor tenerla en el corazón que en el exterior. ¿Se acuerdan qué es la circuncisión? Amén. ¿Se acuerdan? Estar limpio, pero también físicamente. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Abraham? Y ese pacto le dijo: ¿sabes qué? Para que ustedes sean mi pueblo tienen que ser circuncidados. ¿Nunca han circuncidado a un niño en el hospital? ¿No? ¿Usted sí? Sí, mucha gente. En el prepucio del hombre, ¿sí? Se le corta el pellejito que está enfrente del prepucio, ¿sí? Eso se corta y ¿saben qué? Eso era una señal de que ellos iban a ser hijos de Dios. O sea, ellos comenzaron esto de la circuncisión. Dios comenzó esa área de la circuncisión. Y bueno, fue una señal que Dios dio para que eres judío, circuncídalo los 8 días al niño, y entonces para que tengan una señal física que yo soy su Dios. Amén. Esa es la señal física. Ahora se ha descubierto que la circuncisión es muy buena. Fíjense que Dios qué tan sabio es. La circuncisión es buena. ¿Por qué? Porque el varón, el niño, se mantiene más limpio. Amén. Entonces, ¿cómo Dios es sabio? Y en este punto Dios les mandó, ¿saben? Háganse la circuncisión para que sea una señal física en su cuerpo que son mi pueblo. Amén. Ahora se hace por limpieza, por higiene, y es bueno, al final es bueno, ¿sí? Pero los judíos tenían todos que ser circuncidados. Por eso el capítulo 2 termina diciendo: y la circuncisión es mejor tenerla en el corazón, ¿sí? Que en lo exterior. O sea, de nada servía ser judío, de nada servía ser circuncidado si no eran verdaderamente hijos de Dios, si no demostraban ser verdaderos hijos de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Ah? Ok, vamos, ahí vamos. Versículo 1 del capítulo 3, dice el versículo 1: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Por eso les expliqué la circuncisión, ¿ok? Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Fíjense, dice: ¿qué ventaja? Y se llega a la conclusión que sí, había mucha ventaja ser judío, ¿sí? Y la ventaja del ser judío es que tenían un privilegio. Dios les había otorgado la palabra de Dios a ellos, a ese pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que fue obediente a Dios, que tuvo fe en Dios, el primer hombre que verdaderamente le creyó a Dios, y fue Abraham. Y de ahí le dijo: de ti saldrá toda una nación. Amén. Entonces a ellos se les dio el privilegio de tener la palabra de Dios, a los judíos. Por eso dice aquí: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Vamos a ver versículo 2. Mucho, dice. Hay mucha ventaja. Dice: en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ya ven? Dios les dio los primeros 10 mandamientos, y luego les dio más mandamientos, y les dijo: miren, yo soy Dios, y les explicó todo. O sea, había una ventaja, el ser judío. Pero la circuncisión tenía una ventaja. La circuncisión ahora, en este tiempo, no tiene ninguna ventaja. Porque ¿de qué me sirve estar circuncidado, ser judío, si no he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador? ¿De qué sirve? De nada sirve. Tenemos más privilegios nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Amén. Nosotros tenemos más privilegios. O sea, quizás no seamos judíos de nacimiento. Decía mi hermano por allá en otra predicación: somos judíos, ahora somos judíos espirituales, y ciertamente Dios nos acepta, ¿sí? Pero no hay ninguna ventaja de que ellos sean judíos y estén circuncidados ahorita. La mayoría de ellos, ya hay judíos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero son muy contados los que han aceptado a Jesús. Entonces dice: pues si alguno de ellos ha sido
muchos en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, no había nada por ahí de muchas maneras, primeramente, que les había sido confiada la palabra de Dios, pero no servía de absolutamente nada ser judío ni ser circuncidado. Amén. Estamos ahí, estamos bien, ¿va? Versículo 3. Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, o sea, alguno de los judíos, fíjense cómo dice Pablo aquí. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Entienden la pregunta que está diciéndose ahí? Si alguno de ellos, fíjense, otra vez lo vamos a repetir. Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, los judíos, ¿sí? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Dios sigue siendo Dios. O sea, muchos de los judíos fueron incrédulos, son incrédulos, pero eso no afecta nada en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Eso no afecta en absolutamente nada. Ellos serán pecadores, no creerán en Cristo Jesús. No afecta. Esa pregunta, el número 3, no afecta en nada. Versículo 4. De ninguna manera, acá contesta Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está, ¿qué? Como está escrito. ¿Sí? Y luego dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. ¿Qué significa esto? Dice, de ninguna manera. Dios dice la verdad y el hombre siempre es mentiroso. ¿Sí es cierto? Sí es cierto. El hombre de por sí, el que no tiene a Cristo Jesús, es mentiroso. Necesitamos ser hijos de Dios para que nosotros dejemos de hacer y decir mentiras y hacer cosas malas. ¿O no es cierto? ¿Se acuerdan cuando ustedes o yo no conocíamos a Cristo Jesús? ¿Qué éramos? Mentirosos, borrachos, engañadores, mal hablados, de todo éramos, enojones, éramos de todo eso. Mujeriegos. Pero ahora conocemos a Cristo Jesús y que Cristo Jesús viene y que nos cambia nuestra manera de ser. Amén. Eso es lo maravilloso de llegar a ser un hijo de Dios. Amén. Eso es lo maravilloso. Dice, de ninguna manera Dios siempre dice la verdad y el hombre es mentiroso, siempre ha sido mentiroso. Y luego dice, por eso, sé siempre justo y cuando te juzguen, triunfarás. Amén. O sea, siempre tenemos que ser justos. Amén. ¿Qué significa ser justo? Es ser justo en todas las cosas, ser correctos en todas las cosas. Dice, por eso sé siempre justo y cuando te juzguen triunfarás porque eres justo. A un justo no se le puede condenar. Amén. ¿Por qué? Porque la verdad, dice por ahí un señor, la verdad muere de pie. La verdad siempre está ahí y siempre va a salir. La verdad siempre va a salir. Versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y luego dice, y hablo como hombre. O sea, no se está poniendo en el momento espiritual ahí Pablo. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que nos castiga? Versículo 5, ¿estamos, verdad? Lo vamos a poner en otras palabras. Pero si nuestra injusticia pone en alto la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que nos da castigo? ¿Qué diremos? ¿Qué creen? ¿Que Dios es injusto cuando hacemos cosas malas? No, Dios es justo. Dios es justo, ¿sí? ¿Saben qué? Aunque por nuestra injusticia, por nuestra maldad, por todos los pecadores que somos, ¿saben qué hacemos? La justicia de Dios brilla. La justicia de Dios se ve. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos y somos injustos. Entonces, cuando vemos la justicia de Dios, decimos, wow, Dios es un Dios justo. Hace las cosas bien hechas. Y nosotros no. Dice, ¿será Dios justo que nos da castigo? Sí es justo. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas bien hechas y Él es un Dios justo. Amén. O sea, lo podemos ver.
Yo recuerdo a mi hijo, el más pequeño, llegamos a la Ciudad de México y le pregunto a uno de mis amigos cuando en la juventud ya conoció a mi niño como de 5 o 6 años y le dice, oye Davidcito, porque se llama David, le dice, oye Davidcito, ¿y tu papá te pega? O sea, como queriéndome poner el mal a mí, ¿no? Dice, vamos a ver si le pega. Y dice mi hijo, sí me ha pegado. Dice, pero porque me lo gano. Contestó el chiquillo. Pero sí me ha pegado, pero porque yo me lo he ganado. O sea, reconoció. Así nosotros también reconocemos que no somos justos, que no somos buenos. ¿Y qué? Por eso Dios sí es justo y nos puede llegar hasta castigar. Amén. Amén. Versículo 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios es justo. Si no fuera justo, no podría juzgar ¿a quién? Al mundo. Amén. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Fíjense en este versículo, me gusta este versículo. Porque dice, fíjense, vamos a verlo en otras palabras. Pero si por mi mentira, o sea, hablando el hombre, la gloria de Dios se hizo grande, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Fíjense cómo piensa el hombre. O sea, aquí está diciendo, bueno, déjeme repetirlo. Pero si por mi mentira la gloria de Dios se hizo grande, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, si la mentira mía hace grande a Dios, ¿verdad? Porque yo soy mentiroso y Dios es grande. Entonces, lo hice grande, ¿por qué aún me castiga? Fíjense cómo es el hombre. ¿Se está dando cuenta cómo es el hombre? O sea, si por mi mentira Dios se hizo grande, ¿por qué se me quiere castigar? El hombre siempre es tremendo y todo lo quiere acomodar a su ventaja. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? O sea, el hombre, ¿por qué me castiga Dios? Si yo soy malo, para que Él brille, entonces ¿por qué me castiga? Lo que queremos siempre es, el hombre es mañoso, siempre quiere acomodar las cosas. ¿Sí? Si yo lo estoy haciendo bueno a Él, ¿por qué ahora me castiga? ¿Por qué? Porque eres malo. Amén. Por eso viene el castigo de Dios. Lo cachamos, ¿verdad? Versículo 7. Vamos con el versículo 8. Hay mucha enseñanza en eso. Cada versículo hay una enseñanza. ¿Y por qué no quiero decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. ¿Se acuerdan que a Pablo lo acusaban de decir hagamos pecado para que Dios mande más amor y más perdón? ¿Se acuerdan, verdad? Pero ahorita de todas maneras lo vamos a buscar, fíjense. Dice, y aseguraban que por eso, Pablo enseñaba eso. Pablo dice, pero bien merecido tienen la condenación por levantarme calumnias. Fíjense, Pablo lo que enseñaba en Romanos 5:20, si lo quieren buscar o apuntarlo por ahí. En Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia o el perdón de Dios. Eso es lo que Pablo predicaba. Donde hay mucho pecado, ¿ahí qué? Abundó la gracia de Dios. Pablo no estaba diciendo, hagan pecado para que la gracia de Dios, el amor de Dios, se mire, se haga grande. No estaba diciendo eso, ¿ah? Él lo que decía es, donde hubo mucho pecado, hay mucho amor y mucho perdón de Dios. ¿Se acuerdan de nosotros cuando venimos al conocimiento de la palabra? ¿Veníamos santos o veníamos pecadores? Veníamos pecadores. Y la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Nadie es justo. Nadie fue santo. Nadie es santo. Entonces, esta porción dice, donde lo que Pablo predicaba es, donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios, abundó el amor y sobreabundó exactamente, sobreabundó el amor, la gracia de Dios. Amén. O sea, dice, a mí me están acusando de eso, pero no, yo no predico eso. Yo predico que donde hay mucho pecado, ahí Dios manda perdón y manda ayuda. Amén. O sea, fíjense cómo a veces le acomodaban las cosas ahí a Pablo para acusarlo de cosas que Pablo había hecho o que no había hecho, pero decían que sí había hecho. Vamos al versículo 9. Dice, hay un subtítulo ahí que dice, ¿cómo dicen? ¿Lo tienen algunas Biblias? No hay justo. Amén.
O sea, no hay ninguna persona libre de pecado. Eso quiere decir, no hay justo. Nos va a explicar ahí qué significa eso. No hay justos. Y no los hay. No los hay. Hace 8 días, hace el otro miércoles, le compartimos el evangelio a un señor y nos decía, no, pero yo no soy malo. Yo no le pego a mi mujer, yo no digo malas palabras, yo trabajo, yo esto, yo aquello. Y dijo, yo no necesito ir a la iglesia. Dijimos, sí, necesitas ir a la iglesia, aprender de la palabra de Dios, sí, y entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Dijo, no, eso yo no lo he hecho, nunca. Dijo, y le dijimos, ¿has leído alguna vez la Biblia? Fíjense, se estaba justificando. No hay justo, ni a uno, ni a uno. Entonces, le dijimos, ¿conoces algo de la palabra? Dijo, sí, una vez agarré una Biblia, dije, y empezó a leerla y mejor la cerré. Porque había muchas cosas que yo no estaba haciendo bien. Le dije, ahí está. O sea, tú dices que eres justo, pero no eres justo. O sea, no hay nadie, es lo que nos está diciendo. Fíjense, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Que los judíos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos, o los judíos mejores que nosotros? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos de nacimiento. Nosotros somos gentiles. No somos judíos de nacimiento, ahora somos judíos espirituales, amén, porque creemos en Cristo Jesús. Y Él dice que es nuestro hermano. Y si Jesús es judío, ¿nosotros qué venimos siendo? Judíos. Espiritual, no de nacimiento, pero sí espirituales, amén. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice, versículo 10, estamos en el 10, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Fíjense, vamos a ver el Salmo 14. Busquen el Salmo 14, por favor. Ese sí quiero que lo busquen. Salmo 14, versículos 1 al 3. Fíjense, el rey David, con toda su riqueza y sabiduría, porque alcanzó a tener sabiduría el rey David, amén. Sí, alcanzó, ya viejo, ya con muchos años, alcanzó a tener sabiduría. Y miren lo que escribió el rey David. Salmo 14, versículos del 1 al 3. Véanlo con su vista, por favor. Dice el necio en su corazón, ¿qué? Primeramente, no hay Dios. O sea, un necio, una persona que no entiende, una persona que no es inteligente, ¿qué dice? No hay Dios. Y luego dice, se han corrompido, hacen obras ¿qué? Abominables. El hombre que sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no acepta a Dios. No hay quien haga ¿qué? El bien. David, reconociendo al cabo de los años, viejo y conociendo, ¿ustedes creen que conoció mucha gente David? Mucha gente. David era el rey. Además de ser el rey, era un guerrero. Andaba entre guerreros, andaba entre gente, andaba entre sacerdotes. David llegó a tener sabiduría al final. Dice, no hay quien haga el bien. Esto lo escribe David. Jehová miró desde los cielos, fíjense, David escribe, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Fíjense. David estaba viviendo en el momento de la ley, y en el momento de la ley era difícil. Si David hubiera vivido en el tiempo de la gracia y nos hubiese conocido, hermanos, ¿qué diría David? Sí, hay gente santa, hay gente que busca a Dios, los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Amén. Eso sí lo diría, pero en ese momento David dice, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque vivían en el tiempo de la ley y era imposible. Amén. Entonces, estamos en el versículo que dijimos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Fíjense, ahí viene una lista. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras áspides hay debajo de sus labios. Amén. ¿Se fija cómo es el hombre? Amén. Dice, su boca está llena ¿de qué? De maldición y amargura. Sus pies se apresuran ¿para qué? Para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así. Hoy en día hay gente así, como esos versículos. Mala, perversa, pecadora. Hoy en día hay gente así. Lo bueno que hoy en día estamos viviendo en medio de la gracia. Y muchos de estos éramos nosotros. Ahora ya somos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha cambiado. Eso es lo maravilloso. Amén. Todavía hay gente de esta. O sea, Pablo da esa lista ahí de gente, ¿va? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta. ¿Por qué dice sepulcro abierto en su garganta? Porque cuando hablan, sacan puras cosas malas, ¿sí? Es un sepulcro. ¿Qué hay en un sepulcro cuando ya el cuerpo se está descomponiendo? No, antes de los huesos. Gusanos, podredumbre, cosas malas, olor horrible. ¿Ven? ¿Sí? Así lo está describiendo Pablo. Así hay mucha gente hoy en día, los que no aceptan a Jesús y los que no obedecen a Jesús. Amén. No hay, versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19, vamos al 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Le entendieron? Ese es Pablo. Pero lo estudiamos para hacerlo sencillo. Versículo 19. Dice, lo voy a explicar sencillo ese versículo. Dice, recuerden, Pablo les estaba hablando a todos los que conocían la ley. Eso es lo que quiere decir en ese versículo. Versículo 19. Pablo les estaba hablando a la mayoría de todos ellos conocían la ley, ¿sí? Esas leyes estaban ahí para ser cumplidas. Y quien no las cumplía quedaban bajo el juicio de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 19, ¿sí? Les estaba hablando a todos los que conocían la ley. Esas leyes eran para ser cumplidas y quienes no las cumplían quedaban bajo el juicio de Dios. Si los judíos no cumplían la ley, ¿qué? ¿Quedaban bajo quién? El juicio de Dios. Versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el versículo 20. Vamos a hablar en otras palabras sencillas. O sea, si tú vienes y le dices al Señor, yo cumplí los 10 mandamientos, pero te van a faltar 603 más mandamientos, no vas a cumplirlos. Porque nadie declarará haber sido libre de pecado por haber cumplido la ley. Nadie. ¿Por qué? Porque no había quien la cumpliera. Sí, hermana Isabel. Yo tengo una pregunta. Sí. Pablo les estaba hablando así para persuadirlos a que creyeran en... Exacto. Les estaba diciendo, al final vamos a ver eso, al final lo vamos a ver. ¿Qué les dice? Ok, la ley ahí está. Pero nadie la cumple. Pablo era un fariseo de fariseos. Él conocía la ley, los 613 y todavía muchos detalles más conocía Pablo, ¿sí? Y les está diciendo, ¿saben qué? No pudimos cumplir la ley, no la estábamos cumpliendo. Nadie la estaba cumpliendo. Y al final, fíjense, como dice la hermana Isabel, les estaba diciendo, ustedes quieren cumplir la ley, pero no la van a poder cumplir. Ahora ya vino, al final les va a decir,
ahora viene Cristo Jesús y Cristo Jesús es nuestro ayudador. Amén. Cristo Jesús vino a hacer las cosas fáciles y sencillas. Amén. Amén. O sea, Pablo les estaba hablando sobre la ley, sobre la ley, sobre la ley. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley. Entonces le está diciendo, no puedes. Dice, porque Dios no declarará a nadie libre del pecado por haber cumplido la ley, ya que nadie pudo cumplir la ley, solamente Cristo Jesús. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Ahora cambiaron las cosas. Vamos a ver Romanos 10:9, ¿qué dice? Fíjense cómo Dios cambia las cosas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces sí serás salvo. Amén. Aleluya. Fíjense qué sencillo. Nada de todos esos ritos, porque además de la ley tenían que cumplir con ritos. Amén. Muchos ritos. Entonces, él estaba haciendo, era imposible. Pablo está diciendo, no. Aunque cumplieras toda la ley, al final, si no vienes y aceptas a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, no eres salvo. Por eso acá viene sencillo, y ya Pablo en Romanos 10:9 nos dice que si confiesas, fíjense qué sencillo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Amén. ¡Wow! ¡Qué sencillo! No tenemos que cumplir toda la ley y todos los rituales y todo lo que se hacía allá en la ley. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿No tiene preguntas? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Vamos entendiendo? Qué bueno que vamos entendiendo. Cristo Jesús, dice, Cristo Jesús vino a cambiar absolutamente todo. Ahora viene ahí el versículo 21, del 21 en adelante. Dice un subtítulo ahí que dice, ¿la qué? La justicia es por medio de la fe. Y yo le pongo ahí, la salvación es por medio de la fe. Es lo que más o menos nos está queriendo decir. Ahora la salvación es por medio de la fe. ¿Y de la fe en qué? En Cristo Jesús. Dice, porque si confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás ¿qué? Salvo. Por eso cuando nosotros hacemos servicios aquí y algunas veces, algunos domingos, por ejemplo, que hacemos un llamado y decimos, ¿quieres aceptar a Cristo Jesús? Y la gente dice, sí, amén, qué bueno, sencillo. Lo vas a hacer sencillo, vas a aceptar a Jesús, vas a declarar. Yo les hago una oración, yo siempre les hago una oración. Yo quiero recibir a Jesús. Hay gente que entiende el mensaje. Y uno les pregunta, ¿quieres que Jesús venga y te dé la salvación y el perdón de tus pecados? Y mucha gente ha venido aquí a decir, sí, yo quiero que usted haga una oración por mí. Y ahí es donde hacemos una oración. Repite conmigo: Padre que estás en los cielos, Padre, yo te recibo hoy en esta mañana o en esta tarde. Yo te recibo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú resucitaste de los muertos y que ahora eres mi Salvador. Y yo les digo, amén. Dicen, amén. Y saben que esa oración tan sencilla ya les cortó, les perdonó todos sus pecados y su nombre está inscrito ¿dónde? En el libro de la vida. Fíjense, algo tan sencillo que resume toda la ley, las 613 leyes y todos los rituales. Tenían que matar un cordero, tenían que derramar la sangre, tenían que quemar el cordero, tenía que venir un sacerdote para hacer todo eso. Y tenía que ser una sola vez en el año para que Dios te perdonara tus pecados. Ahora Cristo Jesús te puede perdonar en este mismo momento. Amén. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso de creer ahora en Cristo Jesús. Ese es el trabajo maravilloso que Jesús hizo. Lo vamos a ver. Dice la justicia por medio de la fe. Pero, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 21 y 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a verlo en otras palabras más sencillas. Pero ahora, dejando aparte la ley, fíjense, en otras palabras, 21 y 22. Vamos, déjenlo ahí en la Biblia, acomodadito ahí, déjenlo.
Pero ahora, dejando aparte la ley, Dios nos ha dado a conocer de qué manera nos libra del pecado. Y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libera del pecado por medio de la fe en Cristo Jesús y lo hace por igual con todos los que en Él creen. Eso es lo que significa el versículo 21-22. ¿Quieren ver lo que dicen la ley y los profetas? Porque ahí nos lo está diciendo en esos dos versículos. La ley y los profetas nos decían que iba a venir un Salvador que era Cristo Jesús. Amén. O sea, le está diciendo Pablo, allá la ley y los profetas Dios había dado un mensaje que iba a mandar un Salvador que los iba a salvar de toda esa ley y todos esos ritos. Amén. Vamos a ver, ¿quieren verlo? Apúntenlo si quieren apuntar. Isaías 53:7. Si queremos ver cómo había sido anunciado que Jesús iba a venir a ser el Salvador del mundo y quitarnos toda esa ley y todo ese cargo de la ley, todo ese peso de la ley. Fíjense, Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso decimos que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Fíjense, ya no lo habían dicho 750 años en los profetas y en la ley, que vendría Cristo Jesús a liberarnos del pecado y del cargo y del peso de la ley. Amén. ¿Quieren que lo vuelva a leer? Está bonito, ¿va? Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero. Isaías nos lo está diciendo 750 años. Va a venir un Salvador que es Cristo Jesús. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Fíjense, ahora, eso está en el Viejo Testamento. Ahora busquen Juan 1:29. Eso ahora lo que dice. Allá el Viejo Testamento nos hablaba de Jesús en esa porción. Ahora vamos a ver qué nos dice acá en el Nuevo Testamento. Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso ya es en el Nuevo Testamento. Amén. O sea, se cumplió lo de los profetas, la ley y los profetas. Viene ahora acá y se cumple en el Nuevo Testamento. Amén. Ahí concordan. Amén. Ahí concuerda que sí fue dicha la profecía en el Viejo Testamento. Y ahora acá en el Nuevo Testamento dice, he aquí Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús. Amén. Versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos son pecadores, no pueden entrar delante de la presencia de Dios. Por cuanto todos hemos sido pecadores. No hay, ¿saben qué, hermanos? Un niño que muere todavía con su mente sana, su corazón sano. Yo creo que hay una edad en los niños que todavía son sanos, no tienen malicia en su mente, en su corazón, ¿sí? La verdad es que no sé qué edad sea esa, los 3, 4, 5 años, no sé. Un niño que muere pequeñito, por eso cuando un niño muere pequeño, que no hay de que se va al limbo, que muere y que no lo bauticé a los 8 días, al mes, a los 2 meses, no. Ese niño se va al reino de los cielos. Amén. Sí. Pero ya un niño de los 4, 5, 6, 7 años, ya esos, hay unos tremendos esos ya, ¿saben qué? Esos ya conocen el pecado. Entonces, dice, el siguiente día vino Jesús, que vino a él y le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ya por ejemplo, en ese ejemplo, cuando ya conocemos el pecado, ahí Jesús viene y ahí ya nos quita el pecado. Amén.
No importa la edad que tengamos. Cuando ya conocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, ahí es donde ya entra el pecado. Amén. Por cuanto todos son pecadores, no pueden entrar delante de la presencia de Dios. O sea, un bebé, sí va a entrar a la presencia de Dios. Pero ya cuando dejan de ser niños sanos, niños con mente limpia, y que ya hacen cositas malas, ¿saben qué? Entonces dice, por cuanto todos pecaron, no pueden entrar delante de la presencia de Dios. Por eso necesitamos reconocer más adelante a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, decía mi hermano Carlos Castillo, y está correcto, estos estudios que estamos dando aquí, tratamos de darlos sencillos. Pero estos estudios se dan en las universidades teológicas. ¿Saben qué significa eso? Hay gente que va a la universidad para ser pastores. ¿Sí? Hay gente que hay clases en las universidades para dar estos temas. Y los felicito porque ustedes están sentados ahí y están entendiendo. Amén. Qué bueno, me da gusto. Me da gusto. Porque esto solamente en las universidades teológicas se da. Por eso pongan atención para que aprendan. Y me da gusto porque están poniendo atención. Yo sé que están aprendiendo, hermanos, porque ¿saben qué? Se les puede atravesar un señor como el que se me atravesó el otro día, que dijo, yo soy bueno. Y le vas a decir, no hay ni uno que sea bueno. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Aprendemos esto para cuando tu jefe, tu jefa sea judío, tú le puedas predicar. Esa gente necesita conocer de Dios. Porque los judíos, la mayoría de los judíos que no han aceptado a Cristo Jesús son orgullosos. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Tú qué me vienes a hablar de Dios? ¿Tú qué me vienes a hablar de la salvación si nosotros tenemos la salvación por medio de nuestro padre Abraham? Pero como tú no conoces la palabra de Dios, pero ustedes sí la están conociendo. Ustedes sí le van a decir, ¿sabes qué? Pues olvídate de la ley y los profetas. Si no aceptas a Cristo Jesús, te vas al infierno. ¿Sí? Porque no es por la ley ni por las obras, es por la sangre redentora de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, qué sencillo. Lo que estamos aprendiendo ahorita, esto es bien aplicable. No diga, ¿para qué me sirve todo esto? Saber que la ley y que los profetas... No, sí te sirve. Sí te sirve. Quizá a lo mejor más adelante uno de tus hijos viene y ya se fue a la universidad y regresa a tu casa y te dice, ahora soy de la religión judía. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? ¡Ay! Yo me estaba durmiendo cuando estaban dando el libro de los Romanos. ¿Qué decía el pastor? No, me dormí. Es que me aburría el pastor con el libro de los Romanos. No, hermanos, no es aburrido el libro de los Romanos. Un día lo van a necesitar. Amén. No sé cuándo, pero si lo estamos estudiando es por eso. Y es para que nos sintamos privilegiados. Los judíos se sienten privilegiados. Nosotros tenemos la ley y los profetas. Ellos lo que ellos dicen. ¿A mí qué me vienes a enseñar? Nos venimos del pueblo santo de Dios. Venimos de la línea de Abraham. Sí, tú vienes de la línea de Abraham, pero yo vengo de la línea de Cristo Jesús, que con su sangre pagó por todos mis pecados. ¿Ve? Así de sencillo. Y con tu ley, a ver si pasa, ok, quiero ver que me cumplas toda la ley, ¿sí? Quiero verte sacrificando un cordero, porque ellos sacrificaban un cordero, o sacrifiques un buey, o que me hagas todo el ritual, y que te traigas a uno de los sacerdotes de Israel para que hagas todo el ritual, y que me traigas el templo para que vuelvan a hacerlo dentro del templo. Eso sí, eso es ser un judío completo. Es más, ya ni tienes templo, le puedes decir. ¿Cómo vas a cumplir la ley si no tienes ni templo? En el templo era donde se hacía, en el templo de Israel, en el templo judío. Ahí es donde se hacía todo el ritual de la ley. Y solamente así Dios podía recibir esos rituales. ¿Cómo me vienes a decir que vas a hacer un ritual si ni siquiera tienen templo? Ya no pueden hacerlo. Eso es para que les hablemos y les expliquemos a ese tipo de gente. Amén. Amén.
Eso es para que vean qué privilegio tenemos nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Y tan sencillamente decir, yo acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Ya no tengo que hacer todas las leyes. Ya no tengo que hacer estos rituales. Ahora nada más confieso que Jesús es mi Salvador. Y ahora soy salvo y voy al reino de los cielos. Amén. Hermano Tomás. Hermano, Sí. trabajo con mis judíos y ellos le hacen la restitución al niño. Y entonces hicieron una fiesta grande y llevaban un borrego escondido para que no miraran los protectores de animales. Lo iban a se tienen que andar escondiendo para que hagan Sus rituales. Y lo llevaban escondido para que no miraran los protectores. Y no lo hicieron bien porque tenían que haber traído al sumo sacerdote. O sea, tratan de hacer sus cosas, pero no conocen a Pablo que les dio el libro de los Romanos. Si ellos conocieran a Pablo, que era fariseo de fariseos, era sacerdote Pablo, ¿sí? Era fariseo, conocía la ley al revés y al derecho. Pablo viene y les dice, ¿saben qué? La ley no nos trajo nada, no pudimos con la ley. Pero Cristo Jesús sí viene y nos libertó. Amén. Vamos, versículo 20. ¿Qué estábamos? 20. Vamos en el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Versículo 24. Vamos a otras palabras. Pero Dios en su amor y su bondad gratuitamente los ha liberado del pecado mediante la salvación que se alcanza por medio de Cristo Jesús. Esa sería la explicación. Amén. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo esto es entendible, nada más que ya saben cómo es Pablo, ¿verdad? Vamos a ver en palabras sencillas. Versículo 25. Dios hizo que Cristo, versículo 25, no miren ni la Biblia porque se van a enredar. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Es lo que nos está diciendo Pablo en palabras sencillas, ¿ok? Ni miren el versículo 25. Que no lo miren. Lo que nos está diciendo el versículo 25 es, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe en Cristo Jesús. Esto demuestra que Dios es justo y paciente y que perdona todos los pecados pasados. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 25. Dios es justo, Dios perdona los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En palabras sencillas, ya no miren el 26. Esto demuestra, este versículo quiere decir, esto demuestra que Dios fue justo y sigue siendo justo. ¿Lo creen? Dios es justo y sigue siendo justo. Al declarar libres de pecado a los que creen en Cristo Jesús. Sencillo. Amén. O sea, Dios cuando nos mira dice, tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, estás libre de todo pecado. 27, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 27, sencillo. Estamos en el 27. No miren el 27. Escuchen lo sencillo que es. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Eso es lo que nos está diciendo el versículo 27 en la Biblia. Lo pasamos a una versión sencilla. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? No por haber cumplido, sino por haber creído. Amén. Ahora ya no es por haber cumplido la ley, sino simplemente por haber creído en Cristo Jesús. Amén. Es hermoso, ¿verdad? Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Está sencillo, pero vamos a verlo en otras palabras. Así llegamos a esta conclusión, que Dios declarará al hombre libre del pecado por fe sin exigirle que cumpla la ley. Amén. Lo repito. Versículo 28. Así llegamos a esta conclusión, que Dios declara al hombre libre del pecado por fe
sin exigirle que cumpla la ley. Ya Dios no te exige que cumplas la ley. Ahora nada más te exige que creas en Cristo Jesús. Es todo lo que te pide. No quiero que me cumplas toda la ley. Ahora nada más cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo tú y tu casa. Sencillo. Ahí entraría ese versículo ahí. El versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Aquí ya Pablo empieza a meter a los gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Yo les pregunto a ustedes, ¿es Dios solamente de los judíos? No, también es de los ¿qué? De los gentiles. También es Dios de nosotros. Ahora ya no nada más es Dios de los judíos. Ahora Dios abrió la puerta por medio de Cristo Jesús y nosotros venimos a ser salvos también. Amén. Jesús abrió la puerta, cortó el velo, quitó el velo y ahora podemos ir a la presencia directa de Dios. Ya no necesitamos ser judíos. Estoy terminando. Ya no necesitamos ser judíos para ser salvos. Ya no necesitamos hacer toda la ley. Ahora necesitamos nada más tener fe en Cristo Jesús. Amén. Sencillo, ¿va? ¿Vamos aprendiendo? Amén. Y les voy a recomendar algo. Este video va a estar en YouTube más adelantito. Mi hermano lo sube más adelante. No mañana. Hermano, quiero subir. No, esperen, denle chance. Lo va a subir y ¿saben qué? Ustedes pueden disfrutarlo lentamente. Oh, esto se dijo con su Biblia ahí. Oh, sí cierto. Nosotros los que estamos predicando, y es una recomendación mía para los hermanos y los que están predicando, vamos a hacer este libro sencillo. Pablo habla muy, dice mucha gente enredado. No, él es elocuente. Él sabe hablar, él sabe acomodar las cosas. Pero nuestro oído a veces no está acostumbrado a esa elocuencia que Pablo hace. Nosotros estamos acostumbrados a cosas más sencillas. Y sí es cierto. Hasta Pedro lo decía, ay, Pablo habla, no se le entiende. Pero nosotros lo estamos haciendo sencillo para entenderlo. Si alguna cosa no entendiste, ahorita te voy a explicar sencillamente, acaso estoy terminando. Si alguna cosa no entendiste, va a estar el video, va a estar en YouTube. Amén. Estábamos en el versículo ¿qué? Estamos por el 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué significa esto? Dios es uno y Él perdonará por la fe a los judíos. Si los judíos creen en Cristo Jesús y tienen fe en Cristo Jesús, van a ser perdonados. Y si los que no son judíos también tienen fe, también esos van a ser perdonados. O sea, nosotros. Amén. Sencillo. Solo necesitas, una vez más, necesitas tener tu fe en Cristo Jesús. Amén. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Fíjense, termina Pablo ahí. Está terminando. Les habló tanto de la fe y que no, por la fe no se puede, pero acepta a Cristo Jesús. Hazlo por fe. ¿Sabes qué? Les dijo tanto de la ley que viene a terminar diciendo, luego la fe, dice, luego por la fe invalidamos la ley, y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley no era mala, Dios nos lo dio. En el principio, cuando nos dio los 10 mandamientos, perfectos. Sí, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, no mentirás. Es perfecta. La ley es buena. La ley es buena. Nada más que ¿saben qué? No la pudimos llevar totalmente como era. Por eso Pablo viene y dice, luego, por la fe invalidamos la ley. O sea, ya tenemos fe. ¿No sirve la ley? No. Pablo no está diciendo esto. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos que la ley es buena. Amén. Es buena la ley. Pero ahora es mejor Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahí termina Pablo diciéndonos eso. ¿Y saben qué? Más bien afirmamos que la ley es valiosa. Amén. O sea, tiene mucho valor también la ley. Pero en Cristo Jesús, ahora nosotros somos más valiosos. Amén. Aceptando a Cristo Jesús por fe. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Déjenme terminar con esto.
para que recordar, les voy a hacer rápido una resumen, exactamente, gracias. Recuerden, Dios es un Dios justo, amén. Todo lo que vimos hoy, Dios es un Dios justo. No importa si somos judíos de nacimiento o no, ahora también somos hijos de Dios. Esto es un resumen de todo lo que vimos. Recuerden, la salvación no es por cumplir la ley o hacer las obras, es por tener fe y aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Así de sencillo. Todo lo que vimos hoy, así de sencillo. Y termino diciéndoles este versículo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dale un aplauso fuerte a todos. Pónganse de pie, pónganse de pie. Hay mucha enseñanza de la palabra de Dios. Y qué bueno que estamos aprendiendo. Hermanos, los felicito por haber aguantado este capítulo, ¿sí? Los felicito. Hay gente que dice, no, yo ya no voy, ya no le entiendo. No, siempre se aprende algo. Hoy aprendimos que la ley era muy difícil. Ahora nada más hay que aprender, hay que aceptar a Cristo Jesús. Sí, hermana Blanquita, dígame. Es que alguien dijo que todos somos hijos de Dios. Amén. Pero una persona que está en la yoga no puede decir que es un hijo de Dios porque todavía no ha aceptado a Cristo. Exacto. No, todos somos creación de Dios, hermano. No somos hijos de Dios. Dice que tenemos que aceptarle como nuestro Dios y como nuestro Padre y como nuestro Salvador para venir a ser hijos de Dios. O sea, somos creación. Así dice la gente, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Somos creación de Dios. Para ser hijos de Dios hay que aceptarle como nuestro Padre. Amén. Amén. Hermano Jorgito. Sí, esa pregunta que él le hizo, mi hermano es bien listo, con mis hermanas se pone así, pero hoy me tocó conmigo y entonces le dije Roberto, le digo, todos somos creados por Dios, pero hijos de Dios solo el que acepta a Cristo. Amén. Porque él escribe en el libro de la vida el nombre de los que aceptan a Cristo, porque le perdona todos sus pecados. Si no hubiera el libro de la vida, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo todos los pecadores el Señor va a escribir el nombre de ellos en el libro de la vida? ¿Cómo? No todos son hijos de Dios. Y entendió. ¡Qué bueno! Así es que, gloria a Dios. Amén. El Espíritu de Dios, cuando buscamos a Dios, cuando le creemos a Dios, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos usa para que por medio de nosotros gente venga al conocimiento de la palabra. Mi hermano Carlos Castillo ahí atrás, dígame. Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Amén. Es San Juan 1, verso 12. Amén. San Juan 1:12. Sí, cierto. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús y recibirle como nuestro Señor y Salvador. Amén. Así es que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Le vamos a dar gracias a Dios y a decirle gracias por tu palabra, Señor, y que tu palabra quede en mi mente y en mi corazón. Le vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Vamos a decir esa oración. Pero también al final les digo, ¿quieres que haga una oración por ti? Dime si necesitas algo. Al final hago una oración. Levanta tu mano. ¿Alguien quiere que haga una oración? Vente para acá, hermana. Los que quieran que haga una oración, vénganse para acá. Vamos a hacer, primeramente vamos a hacer la oración para darle gracias a Dios por esta palabra que haya quedado en nuestro corazón. ¿Alguien más quiere que hagamos oración por ustedes? ¿Alguien más? Levante su mano y dígame, yo quiero, pastor.